familia de Clave Bursátil. ¿Cómo están? Soy Nico y este es un nuevo episodio de Mercado Salvaje. Hola Nicolás Salvajes, ¿cómo les va? Acá estamos en la pantalla de tu dispositivo para hacer Mercado Salvaje. De antemano te pido que pongas un me gusta a este contenido y que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. También te voy a invitar a entrar a clavebursátil.com, donde vas a encontrar los mejores cursos y capacitaciones para invertir en el mercado de capitales de Argentina y a nivel internacional. En esta oportunidad con 10% de descuento en todos los cursos. Tenemos al profe, a Andy, a Gus, a Matías Batista, autores de cursos, inversores particulares que tienen la piel en el juego como vos. Entra a clavebursátil.com y aprovecha para invertir en vos, en habilidades monetizables que te dejan ganancia. clavebursátil.com. Bueno, a preparar los cerebros para el análisis porque hoy tenemos muchísima información y claro, es una semana absolutamente histórica. Y esto no es solo una apreciación subjetiva, porque lo que vimos en términos de variaciones de precios esta semana en el mercado local fue récord histórico. Pero vamos por partes, arranquemos con las acciones. En la semana que pasó, el Merval, medido en pesos, que es su forma original, subió nada menos que un 44,57%, superando los 3 millones de puntos por primera vez en la historia. Nuevo máximo histórico para el Merval. Si lo miramos en dólares, que es como generalmente lo analizamos acá en Mercado Salvaje, tuvimos una suba de 50,78, dado que hubo, claro, una baja del dólar. Sí, escuchaste bien, 50,78% de suba para el índice Merval medido en dólares, que venía transitando una tendencia bajista durante todo 2025, habiendo quebrado la tendencia alcista de largo plazo, pero terminó casi en el máximo de la semana, quebrando la tendencia bajista al alza con gap y superando de nuevo el piso de la tendencia alcista de largo plazo, es decir, podríamos esperar que vuelva a tener vigencia esta línea de tendencia del 2022 en adelante. Yendo a acciones individuales, Grupo Financiero Galicia en el ADR subió un 67%, nada menos, quebrando también el techo, la directriz que delimitaba la tendencia bajista de corto plazo y cerrando en máximos de la semana. Desde este punto de vista también podemos ver, tanto por acción del precio quebrando la línea de máximos como por el volumen, que también es casi récord histórico, la segunda semana con mayor volumen operado de la historia de Galicia, solamente superada por el fatídico lunes de las PASO 2019. En Banco Macro tenemos la misma situación. Igual que Galicia, rompiendo esa directriz bajista con gap y mucho volumen, con una suba de 57,4%. El ADR de YPF subió un 35,2%, también acá superando la tendencia bajista que venía desarrollando durante el 2025 y colocándose nuevamente por arriba de la tendencia alcista de largo plazo iniciada en 2022. Pampa Energía subió un 37%, también rompiendo la tendencia bajista de 2025 y colocándose por encima del canal alcista iniciado en 2020. Cambiando de sector, ya dejando atrás el energético y el bancario, las dos vedettes de Argentina, podemos ver Telecom, que subió un 42% en la semana, también rompiendo la directriz bajista que había desarrollado durante todo 2025 con mucho volumen. Loma Negra subió casi un 40%, sin embargo, en este caso podemos ver que frenó exactamente en la directriz bajista y tiene sentido porque, bueno, la construcción y en particular la obra pública, que históricamente ha sido el principal motor de la construcción en la Argentina, todavía está sin definiciones, aunque los cambios políticos que estuvimos viendo esta semana nos permiten inferir que podrían venirse un abordaje diferente de lo que fue la obra pública los primeros 2 años de Milei, que fue prácticamente nula. Bueno, acá en Loma Negra todavía no tenemos un quiebre de la tendencia bajista de 2025. Donde tampoco tenemos quiebre de tendencia es en acciones como por ejemplo Aluar, y lo mismo veríamos en Ternium. Aluar sigue en una tendencia bajista iniciada no en 2025 sino en el comienzo del gobierno de Milei. De hecho, el máximo histórico de Aluar fue en la previa de la elección del balotaje entre Milei y Massa. Similar a lo que planteamos con Loma Negra, el sector industrial argentino y en particular la metalúrgica de exportación como Aluar y tienen esta
esta doble Nelson negativa de un planteo macroeconómico local en Argentina que no favorece sus negocios y además la cuestión proteccionista de los Estados Unidos con 50% de aranceles para la importación de aluminio y de acero hacia ese país, a donde pertenece la mayoría de los clientes de Aluar, que exporta el 80% de su producción mayormente a Estados Unidos y hoy está pagando ese arancel del 50%. Así que como podemos ver, en términos de las acciones, claro, es el sector bancario y es el sector energético, como lo viene siendo de los últimos años, los más pujantes, y todavía quedan sectores más atrasados como por ejemplo materiales. Ahora vamos a ver qué pasó con los bonos en dólares. Al 29 subiendo 16% en la semana, al 30 subiendo 18% en la semana, al 35 subiendo 33% en la semana y cerrando en máximos. Al 38 subiendo 36% en la semana y también cerrando en máximos. Al 41 subiendo un 29,7%. Acá no cerró en máximos, pero estuvo ahí cerquita. Y GD46 subiendo un 23%. Agregamos el bono BA37 en su versión en dólares, que subió un 23,7%, también cerrando en la zona de máximos. Tanto la suba de bonos como la suba de acciones es realmente histórica. Veamos cuánto subió en el mes, porque justamente esta semana fue la última del mes y este video sale un 1 de noviembre. ¿Cuál fue la variación de precio de los bonos argentinos durante octubre 2025? Miren, a la cabeza el AE38 que subió un 42%, de ahí para abajo. Una voladura muy impresionante de la deuda argentina en dólares. En cuanto a la suba del Merval, el mismo día de las elecciones, el domingo a la noche y antes de que se conociera la suba de precio de las acciones del día siguiente, la consultora 1816 publicó en un informe que salió a la madrugada el top 10 histórico de las subas intradiarias más grandes de la historia del Merval. Bueno, en realidad de los últimos 30 años, que es de lo que se tiene registro digitalizado. Y la suba más grande hasta el momento era la del 21 de enero del 2002. Bueno, la suba que tuvimos el lunes post elecciones de esta semana fue de 30% en dólares, con lo cual es el récord histórico de suba del Merval en un día. Si vemos las acciones y su variación en el mes es aún más impresionante. Veamos esta columna del gráfico. Superbil subió en el mes de octubre casi un 150%, seguido de Denor 110%, Banco Macro 110%, Galicia 108% y así para abajo. Todas las acciones del panel líder subieron en cantidades muy importantes en el mes. Ahora, volvamos al tema de los bonos. Vamos a encontrar un riesgo país que tuvo también su baja más importante de la historia. No solo en un día, sino que en una semana, bajando un 50% y acercándose a la zona de rollover. En este gráfico marcamos con dos líneas verticales en celeste las dos próximas fechas de pago de la deuda argentina en dólares a los bonistas. Hablamos de enero y hablamos de julio del 2026. Y lo marcamos porque ¿cuál es la hipótesis de inversión en bonos de Argentina? La hemos explicado en este espacio muchas veces. Es que la Argentina pueda refinanciar su deuda como hacen el resto de los países del mundo, para lo cual necesita un riesgo país más bajo. Entonces nos preguntamos cuánto tendrían que subir los bonos para llegar a ese riesgo país. Esa es la hipótesis de inversión. Y hemos visto en este programa hace poco tiempo que hacían falta subas de hasta 60% en los bonos para alcanzar la zona de rollover, lo que parecía imposible. Miren lo poco que falta ahora luego de esta semana. Con una suba de entre 5 y 14% nada más de los bonos más cortos a los bonos más largos, el riesgo país de Argentina llegaría a un nivel en el cual la TIR de los bonos sería aproximadamente 8,75, que es el número que dijo Caputo a principio de este año, a partir del cual la Argentina podría empezar a refinanciar sus deudas. No es exacto, es una referencia nada más. No es que es un mecanismo en el cual llega a 8,75 la TIR y se activa la refinanciación, sino que son parámetros estimativos. Con un riesgo país ya por acá abajo en la zona de rollover, cuando lleguen las fechas de pago de enero y de julio, en vez de pagar con la plata del Tesoro o del Banco Central, la Argentina puede directamente refinanciar con otra deuda como hace el resto de los países. Así que en ese escenario todavía queda algo de suba de los bonos en dólares, aunque es muchísimo menos jugosa que la semana pasada. Pero tengamos en cuenta también que una TIR de 8,75 para volver a emitir deuda tampoco es muy deseable para ningún país, es bastante alto. Entiendo que Caputo pone este número como
el mínimo a partir del cual vale la pena emitir deuda nueva. Con lo cual, sería esperable que si todo marcha bien, el riesgo país pudiera bajar más aún y este upside que tienen los bonos fuera también un poco más. Pero de ninguna manera se podría volver a repetir una suba como la que tuvimos en el mes de octubre 2025. También hay que tener en cuenta que si los bonos argentinos llegan a rendir 8, 9, 10%, es una TIR muy alta para un bono que se paga. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a mirar los bonos como si fueran acciones que suben y bajan y hacer trading con eso, que no es lo normal para un bono. Con lo cual, si los bonos argentinos llegan a rendimientos normales y se quedan ahí, no significa que uno tenga que venderlos y no tener más posiciones de bonos argentinos. Lo que sí es que va a tener que empezar a mirarlos con ojos de bonista normal. O sea, teniendo los bonos en cartera para esperar cobrar el flujo de fondos, sin esperar que se comporte como una acción o una criptomoneda. Algo que vale la pena recordar es que el pasado 20 de octubre, hace menos de 2 semanas y antes de las elecciones, el entonces secretario de Finanzas, hoy canciller, Pablo Kirno, nos confirmó lo que ya la prensa había filtrado, que es que se está organizando un pool de bancos privados americanos coordinados por JP Morgan con la garantía del Tesoro norteamericano para hacer una recompra de deuda, es decir, un préstamo a la Argentina por $20.000 millones, que la Argentina lo usa para recomprar su propia deuda y de esa manera mantener la misma cantidad de deuda neta pero cambiar el acreedor por uno más barato y más fácil de negociar, con el fin de bajar el riesgo país, que ya ha bajado muy sustancialmente. Con lo cual, si se termina concretando esto, que entiendo debería concretarse porque ya está anunciado, y tuvimos la semana pasada a Jamie Dimon, el presidente del JP Morgan en la Argentina, eso podría ser un driver que impulse más a la baja al riesgo país y le dé el tirón que le falta a la deuda argentina para poder acceder al refinanciamiento. Ahora pasemos a ver qué pasó con los bonos en pesos, con un TX26 que subió un 10% en dólares, un DCP que subió un 26% en dólares, una letra T15E7, la más larga, que subió un 18, casi 19% en dólares. Comparemos la curva de tasa fija, miren, la de arriba, la violeta, es la curva la semana pasada. Y la azul, la de abajo, es la curva como terminó esta semana. Fíjense que no solo la curva quedó mucho más abajo, es decir, todas las tasas implícitas en los instrumentos a tasa fija bajaron dramáticamente. Veamos que en la parte corta rendía en torno a 60% la tasa fija en pesos y cerró la semana rindiendo en torno a 30%, la mitad. Increíble baja de las tasas tras la voladura de los bonos en pesos. No solo las tasas bajaron significativamente, sino que la pendiente de la curva que estaba invertida porque había una gran tensión en el corto plazo, ahora se aplanó, evidenciando el alivio de esas tensiones. En cuanto a la tasa fija, como vimos recién en los bonos en dólares, analicemos, ¿queda todavía upside en los papeles en pesos a tasa fija? Bueno, ¿y cuál es la hipótesis de inversión en estos papeles diferente a aquella de la baja del riesgo país y los bonos en dólares? Bueno, la hipótesis de inversión en los papeles en pesos a tasa fija tiene que ver con el régimen cambiario, régimen que ha ratificado el gobierno de las bandas cambiarias. Entonces, si yo en vez de estar en dólares estoy en una letra en pesos a tasa fija, ¿cuál sería el rendimiento si el tipo de cambio no superara el techo de la banda al momento del vencimiento de ese título? Y acá tenemos en pantalla papeles que van desde el 30 de abril del año que viene hasta el 15 de enero. Y en el extremo de la tabla, en aquel papel del 15 de enero, podemos ver que en contexto del techo de la banda, que en enero del 2027 sería más o menos unos 1.750 pesos, el rendimiento sería de 17,6% en dólares directo en 14 meses. Un poquito más de un año. Es decir que si las bandas cambiarias permanecen tal como están estipuladas hoy, hay un potencial upside de ganancia en dólares mayor en esta inversión que en los bonos en dólares per se. Probablemente eso tenga que ver con que todavía el mercado no se convence del todo de que van a continuar las bandas cambiarias tal cual están, como dice el gobierno. En eso nos vamos a meter en instantes. Si pasamos a ver la curva SER, los bonos SER en pesos, más impresionante aún el cambio de la curva. Podemos ver que la curva SER antes de las elecciones, es decir, esta curva violeta, en la parte corta rendía hasta más de 20% más la inflación.
y hasta el 2031 todos los rendimientos estaban arriba del 15% más inflación. Esta misma parte de la curva hoy rinde apenas más de 8% más inflación, la mitad o menos. Más allá de que toda la curva bajó dramáticamente por la voladura de estos bonos, podemos ver que la curva se normalizó en su pendiente. En vez de estar invertida, ahora va de menor a mayor, con una lógica de riesgo sana, normal, donde el mercado espera recibir una tasa mayor si se expone por más tiempo, que es la lógica básica del riesgo en una situación neutral. Si vemos el ranking de bonos en pesos, tenemos que en el mes de octubre el bono que más subió es el discount en pesos con un 37%, seguido del par en pesos un 36% y el cuasi par en pesos 36%, seguido del TX28, 26 y 25. Es decir, los bonos en pesos que más subieron en este mes, y bien que subieron, fueron todos bonos SER bastante largos. Y ahora pasamos a ver qué fue lo que pasó con el dólar. Porque muchos están preguntando, voladura histórica de los bonos con caída histórica del riesgo país, voladura histórica de las acciones, voladura histórica de los bonos en pesos, caída histórica de la tasa de interés. Pero ¿qué pasó con el dólar? Porque el dólar quedó solamente a 5% del techo de la banda, como podemos ver acá en este gráfico que sacamos de Docta Capital. Bueno, ahora todos los tipos de cambio están por adentro del techo de la banda, desde los dólares financieros hasta, claro, el dólar mayorista. Sin embargo, no hubo un colapso del tipo de cambio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, analicémoslo en detalle, porque veamos que incluso la curva de dólar futuro, si bien se metió por dentro de las bandas hasta el mes de enero, de febrero en adelante sigue por arriba de las bandas cambiarias, es decir, todavía, aún con el resultado de las elecciones puesto, con lo que pasó en el riesgo país y en las acciones, aún existe en el mercado la hipótesis de que las bandas van a cambiar. Bueno, uno de los factores que explicó la demanda de dólares que mantuvo el precio relativamente presionado durante la semana posterior a las elecciones tiene que ver con el cierre de una operación que se llama el sintético hard dollar. ¿Qué es el sintético? En general, el concepto tiene que ver con lograr un producto no de manera directa, sino sintetizando otros elementos. ¿Qué es un bono hard dollar o una inversión hard dollar? Aquella en la cual yo invierto dólares y cobro dólares. En este caso, el sintético es como si fuera una inversión en dólares, pero en realidad está hecha mediante pesos. Pero en la realidad yo empiezo en dólares y termino en dólares. Y no tengo riesgo de devaluación. ¿Cómo funciona? Bueno, supongamos que yo tengo dólares en mi cuenta. Y me doy cuenta de lo siguiente. Yo tengo una tasa de interés muy alta si quiero invertir en pesos, de acá a un mes. Supongan que si invierto en pesos a un mes, en una letra me van a pagar el 5% mensual, que es muy alto. Pero ¿qué pasa? Si yo vendo dólar y compro la letra de octubre, que rinde 5%, está bien, voy a ganar un 5% en pesos. Pero ¿qué pasa si en la elección, que justamente era 5 días antes del vencimiento de la LECAP de octubre, el dólar subía? Y si subía más de 5%, me arruinaba todo el trade. Entonces, ¿qué podía hacer ese inversor que quería aprovechar esa tasa de interés? Comprar un contrato de futuro del mes de octubre, que vence exactamente el mismo día que la LECAP de octubre. Y ese contrato de futuro tenía una tasa implícita del 2% mensual, mucho más baja que la tasa implícita de la LECAP. Es decir, que había un spread entre las dos tasas implícitas que era mi ganancia neta en dólares. Simplemente, el inversor vendía sus dólares, se colocaba a tasa en pesos y compraba un contrato de dólar futuro para cubrirse de la posible devaluación de las elecciones. Bueno, este trade salió muy bien, no hubo una devaluación o una suba del dólar después de las elecciones, sino todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Cuando vence la LECAP y el dólar futuro, el inversor cobra, ¿y qué es lo que tiene que hacer después para volver al punto inicial? Recomprar dólar. Y ahí vuelve a tener dólar como al principio, pero va a tener más dólares de lo que tenía en el primer momento. Esa recompra de dólar es la que vimos esta semana de todos aquellos que estaban desarmando el trade del sintético hard dollar. Ahora bien, ¿puede explicarse toda la demanda de dólares solamente por el cierre del sintético? Una operación bastante sofisticada que solo inversores profesionales saben hacer.
Bueno, es una incógnita. También circula la hipótesis, que tiene bastante sentido, de que el propio tío Scotty estuvo recomprando algo de los dólares que había vendido antes de las elecciones, que habían sido muchos más de los previstos. Casi 2.500 millones de dólares vendió el tío Scotty para evitar que el dólar mayorista superara el techo de la banda antes de las elecciones. Luego se supo que el Tesoro de Estados Unidos tiene una colocación en pesos a tasa en el Banco Central equivalente a 2.100 millones, que podría ser el total de los dólares que vendió el tío Scotty y ahora tiene pesos. Pero tal vez hay una parte de eso que sí usó pesos para recomprar dólares en el mercado y le puso presión. De lo que estamos seguros es que no fue el Tesoro argentino ni el Banco Central argentino, porque, como podemos ver, esta semana, el día 31, vencía no solamente esta letra tasa fija, sino la D315, que es una letra dólar link que pagaba con el precio del dólar, y también el futuro de octubre, donde estaba vendido el Banco Central. Es decir, tanto el Tesoro argentino como el Banco Central necesitaban que esta semana el dólar baje lo máximo posible para ahorrar dinero en el pago de la letra dólar link y en el contrato de dólar futuro. Así que difícilmente haya sido el Tesoro o el Banco Central argentino poniéndole presión al dólar en la semana después de las elecciones. Pero ¿qué es lo que dijo uno de los principales gurúes económicos del liberalismo en Argentina, ¿no? Que es el doctor Ricardo Arriazu, que dio su primera conferencia post-elecciones y respondió sobre por qué el dólar no bajó tanto luego del domingo? Arriazu dijo: la resistencia del tipo de cambio a caer, pese a la mejora del riesgo país y la suba de las acciones, responde a que agentes del mercado creen que el dólar va a subir y por eso se quedan con los dólares en lugar de venderlos. Agregó Arriazu y fue categórico: es fundamental que caiga el dólar y que el que especuló en contra pierda, de tal manera que la próxima vez piense antes de especular. Bueno, recordemos algunas cosas que vimos en el informe anterior, donde veíamos en este gráfico de Jorge Barreto que el ratio de depósitos en dólares sobre total de depósitos está históricamente alto. Más de un tercio de todo el dinero que hay en los bancos argentinos hoy es dólares. Y de hecho se han desarmado muy poco los plazos fijos. Agrego con información del último informe del Banco Central que nos muestra que se encuentra dolarizado el 40% del M2, es decir, el agregado de dinero transaccional. O sea que, a partir de la semana que viene, que empieza noviembre, la economía argentina tiene el 40% de todo su capital de trabajo, es decir, el dinero transaccional. No el ahorro de largo plazo, sino el dinero que usa para transaccionar en el corto plazo, 40% está dolarizado. Por eso, parece bastante lógico pensar que a partir del mes que viene, estando 40% del dinero transaccional dolarizado, el sector privado tenga que empezar a vender dólares para hacer frente a pago en pesos. Más aún, teniendo en cuenta que esa dolarización del 40% del M2 se hizo por las dudas de que sucediera un evento negativo y terminó pasando absolutamente todo lo contrario. Todos esos miedos se disiparon de golpe, por lo que tiene sentido pensar que a partir del mes que viene el sector privado tenga que empezar a vender esos dólares para hacer pagos corrientes en pesos. De hecho, si volvemos a nuestro ya muy gastado gráfico de El Valle de la Muerte, donde veamos que finalmente estamos por llegar al fin de este calvario, vemos que en octubre tuvimos las elecciones, luego viene noviembre, pero ya en diciembre vuelve con fuerza la demanda de pesos estacional. Y no solo eso, sino que en diciembre también vuelve la oferta de dólares de la cosecha fina. Entonces, así como tuvimos un valle de la muerte entre las elecciones de la provincia de Buenos Aires y las elecciones nacionales, donde se encuentra el peor momento de estacionalidad de demanda de pesos y oferta de dólares, se da vuelta la tortilla hacia diciembre. Así que, si en noviembre el sector privado no empieza a vender los dólares que compró antes de las elecciones, en diciembre la propia estacionalidad se lo va a llevar puesto. Aún así, como vemos en la curva de futuros y como dice Arriazu, parte del mercado todavía cree que el dólar va a subir por arriba del techo de la banda. ¿Recuerdan el trilema que planteamos cuando hablábamos de el problema de la continuidad del techo de la banda? El planteo era que vos tenés un sistema de bandas para el tipo de cambio que no puede superar el techo. Hay un precio máximo. Además, vos tenés como pilar principal de la política económica de tu gobierno la disciplina fiscal.
Y además tenés que pagar la deuda en dólares, no podés defaultear. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora el gobierno viene pagando la deuda usando los dólares de la caja del Banco Central o del Tesoro. No puede refinanciar. Y estas tres cosas son un trilema porque son incompatibles. Porque al tener que comprar en el mercado los dólares, eso entra en conflicto con las bandas cambiarias porque le pone presión al precio. Una solución alternativa hubiera sido sacar las retenciones para que entren mucho más dólares, pero no lo podés hacer porque perdés la disciplina fiscal. Entonces estas tres cosas estaban en conflicto. ¿Puede ser que ahora después de las elecciones se rompa este trilema? Bueno, podría ser si es que el riesgo país baja a la zona de rollover como vimos y el pago de la deuda en dólares ya no hace falta hacerlo en cash, sino que se refinancia y ahí ya no está más el trilema porque no está más la necesidad de comprar los dólares en el mercado para pagar la deuda y de esa manera tiene menos presión el tipo de cambio y tiene más chances de ser sostenible la banda cambiaria. Así que tal vez para que el mercado crea que la banda va a seguir y se ponga la curva de futuros por adentro del techo de la banda, tenga que bajar más el riesgo país. Alcanzando la zona de rollover, podría ser tan pronto como para el pago de enero. Me pregunto si tal vez contra la operación de los bancos americanos y la recompra de deuda con garantía del Tesoro. Vemos como todo está conectado con todo. Bonos en dólares, bonos en pesos, su posible rendimiento, el régimen cambiario y obviamente de la mano con eso la dinámica de las acciones que correlacionan fuertemente con la variación del riesgo país. Ahora, ¿cómo leer los fundamentos de todo lo que está pasando? Para darle una hipótesis coherente, cualitativa, a nuestras inversiones en Argentina. ¿Cómo se cocinó la semana más alcista de la historia de los activos argentinos? Bueno, fue un cóctel muy particular. Teníamos metido en una olla a presión el trade argentino. El trade argentino lo conocemos, un país con toda la potencialidad del mundo, recursos de todo tipo, territorio, gente, recursos naturales, capital humano y más en una situación extremadamente atrasada. Un país que hace 15 años tiene el mismo PBI nominal y un PBI per cápita cayendo, un estancamiento crónico, problemas macroeconómicos anacrónicos que ya no existen más en el resto del mundo. Lo conocemos y la hipótesis de inversión es que la Argentina salga de ese pozo y bueno, con esa recuperación, ¿no? La hipótesis de inversión en activos argentinos. Un gobierno que tiene el espíritu reformista que apunta hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado pro mercado. ¿Qué es lo que quiere ver el mercado? Es muy importante acá, y hago un pie de página, nuestra actitud frente a las hipótesis de inversión. Porque lo que importa para invertir no es lo que a nosotros nos parece. Nosotros podemos ser comunistas, anarquistas, libertarios, lo que sea, pero no somos BlackRock. Digamos, nuestras compras y ventas no mueven los precios del mercado. Por más que nosotros tengamos o no tengamos razón política, ideológica, económicamente, eso no importa, no cambia nada lo que hace el mercado. Lo importante es leer el consenso de los analistas, entender cómo reaccionan los precios al desarrollo de los hechos, entender cuál es el sesgo que tiene el mercado y subirnos a eso. Así es que llegó el mercado a las elecciones como una olla a presión, a punto de explotar. La elección era la única tapa que estaba tapando esta olla a presión donde teníamos el trade argentino con el gobierno de Milei, que es el gobierno más promercado que uno podría imaginar en Argentina. El apoyo histórico de Estados Unidos, algo no visto nunca en la historia realmente, y menos respecto de la Argentina. Y el propio Trump condicionando esa ayuda a el resultado electoral. Por eso hablamos de una olla a presión y una tapa, y de fondo el viento de cola para los mercados emergentes que viene con la Fed bajando la tasa de interés, los commodities volando, la soja justamente esta semana alcanzando su máximo del año, y todo este cóctel metido a presión, contenido solo por la duda del resultado electoral, al fuego de un pesimismo extremo que inundó las opiniones de los analistas y los inversores durante buena parte del año 2025, y sabemos que los mercados alcistas nacen en el escepticismo y mueren en la euforia. Entonces, ahora que se destapó esta olla a presión, voló la tapa un 30% del Merval, un 50% de caída para el riesgo país. ¿Con qué nos encontramos ahora que se abrió la tapa? Bueno,
el mercado tenía dos miedos, dos temores, dos críticas que constituían lo que en este espacio llamamos el riesgo Milei o el riesgo Caputo. Aquellos errores o cuestiones que los analistas del mercado, tanto de los acreedores privados como de las instituciones públicas, criticaban del rumbo del gobierno en lo político y en lo económico. Y muchas veces lo vimos acá y lo planteamos. Primero, el tema de las reservas políticas. Esa impronta con la que Milei llegó a una situación en la cual, si bien en 2024 había tenido un Congreso que le había aprobado la ley bases y más, producto de la estrategia política atribuida a Karina Milei de romper todas esas alianzas del Congreso y generar la Libertad Avanza independiente en cada uno de los distritos, compitiendo contra todos los gobernadores en sus propios lugares, había logrado una enemistad de todo el arco político con el oficialismo, con una unión espontánea de 2/3 en contra de la Libertad Avanza en el Congreso, que no solamente le frenaban las reformas, sino que le empezaron a desarmar las leyes que había logrado antes, ¿no? Y le había empezado a hacer caer los vetos. Y el mercado estaba extremadamente preocupado por este retroceso que podría haber destruido el rumbo del gobierno reformista de Milei. Finalmente, esa estrategia ultra arriesgada de Karina terminó siendo un gran éxito, venciendo a los gobernadores en sus propias provincias con candidatos absolutamente desconocidos. Tal es así que no solamente en lo cuantitativo la Libertad Avanza alcanzó una cantidad de bancas en las dos cámaras que no se esperaban, sino que además, por la contundencia del triunfo y por el tan flojo resultado de los gobernadores de Provincias Unidas, que no le quedó otra a este grupo de gobernadores que terminar plegándose al gobierno y bajando esas banderas de guerra que tenían antes de la elección. De esa forma es que tan pronto como la semana siguiente de las elecciones, atento a este reclamo del mercado, de los organismos y probablemente también de otros sectores no económicos, lejos de cometer el error que algunos pensaban que podía suceder, que era que el gobierno se subiera al caballo de la soberbia, aprovechando el triunfo electoral para romper aún más la relación con estos sectores que perdieron en las elecciones, no fue así y el gobierno convocó una reunión histórica entre todo el Gabinete Nacional y otras autoridades como el presidente de la Cámara de Diputados o el vocero y el presidente del Banco Central, con 20 de los 24 gobernadores, para poner en marcha un plan de reformas que empieza con la sanción del presupuesto. Tengamos en cuenta que en este gobierno no se había sancionado presupuesto, sino que se había prorrogado el anterior por falta de consenso. Ahora se empieza con el presupuesto y luego se avanza hacia otras reformas estructurales, empezando por la laboral, y todo esto convocando ya mismo a sesiones extraordinarias en el mes de diciembre, mes en el cual, a partir del día número 10, va a estar la nueva composición del Congreso. O sea, luego de la reunión tuvimos publicaciones de parte de todos los gobernadores de manera coordinada, agradeciendo al presidente, etcétera, etcétera, en un gesto de concordia. Con todo esto podemos pensar que toda esa parte de la crítica del riesgo Milei, el riesgo Caputo que veía el mercado, de un Milei intransigente, soberbio, desagradable con la oposición, que no lograba generar consensos, los consensos necesarios para las reformas que son la clave de la hipótesis de inversión en activos argentinos, finalmente Milei adoptó ese rol que el mercado reclamaba, y con creces, y de una manera súper acelerada. Con lo cual, nosotros veníamos hablando de que lo que el mercado iba a hacer, la reacción no iba a ser solamente en base al resultado electoral nominal, sino que iba a ser por la confluencia del resultado electoral y qué hiciera el gobierno en lo político y en lo económico al día siguiente. Bueno, el resultado, a los ojos del mercado, el gobierno se sacó un 10. En lo político, a los ojos del mercado, el gobierno se saca otro 10. Y ahora vamos a la parte económica. La crítica económica del mercado, de los organismos internacionales, del incumplimiento con el acuerdo con el fondo. No compraron dólares. El gobierno decía, sí, compramos 29.000 millones. Bueno, pero no alcanzaron, porque hasta hoy todavía el gobierno no tenía en caja los dólares para hacer los pagos de los próximos bonos. ¿De dónde iba a salir eso? ¿Lo ibas a ir a comprar al mercado? Era incompatible con las bandas cambiarias. ¿Te iba a rescatar Estados Unidos? Bueno, eso te ayuda a salir del paso en el corto plazo, pero a largo plazo no, porque la deuda argentina llega hasta el 2046 y Milei no dura hasta el 2046 y Trump tampoco dura hasta el 2046. Bueno, por eso tenías que comprar dólares. Esa era la crítica del mercado y los organismos. Al otro día de la elección, el gobierno empezó a dar señales. Tal vez la mayor se vio
el día jueves con el periodista Pablo Rossi, donde Milei dijo que a partir de ahora el Banco Central podría empezar a comprar reservas, y no habla del piso de la banda, sino que dependiendo de la situación de la demanda de dinero, el Banco Central podría empezar a comprar dólares en cualquier lado de la banda, algo que hasta la semana pasada hubiera sido impensado que Milei dijera. Es un cambio muy importante, que te puede parecer un detalle, pero es muy importante, en la estrategia del Banco Central. Es más, esta semana se conoció un informe del Banco Central oficial donde describe que en 2026 la entidad monetaria entra en una nueva fase del plan. Y acá lo tenemos, las 3 fases del plan. La estabilización monetaria de 2024, el régimen de transición de 2025 y miren, la remonetización de 2026 en adelante. ¿Qué dice? Administrar los objetivos monetarios para satisfacer la recuperación genuina de la demanda de dinero a partir de 2026 y en adelante. Y esta nueva estrategia a partir de 2026 la describe el Banco Central con este gráfico, donde muestra que tiene reformas estructurales con un mandato de los votantes por el resultado electoral. Por el otro lado, alianzas políticas por el consenso para las reformas. Y en la estrategia monetaria, acá va lo importante, fíjense qué dice, que hay 3 prioridades. La inflación con un ancla, y atentos, las reservas del central y la actividad económica. Ojo, porque antes, en el régimen anterior, la única prioridad era la baja de la inflación en detrimento de la compra de reservas y en detrimento de la actividad económica. Ahora, tanto la compra de reservas como la actividad económica pasan a ser una prioridad junto a la baja de la inflación. De hecho, aporta el Banco Central un gráfico de la Universidad de San Andrés donde muestra que la inflación como preocupación de la población en las encuestas está mucho más abajo ahora que el resto de las preocupaciones, que pasan a ser bajos salarios, corrupción, pobreza, inseguridad, falta de trabajo, pero inflación, vean, que quedó solito acá abajo. O sea que toma nota el gobierno de que priorizar solo la inflación en detrimento de todo lo demás no es una estrategia acertada y que ahora hay que priorizar también la reactivación económica y la compra de dólares, que van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando el Banco Central compra dólares lo hace emitiendo pesos. Y podemos ver en este gráfico del mismo informe del Banco Central que la base monetaria hoy como porcentaje del Producto Bruto está en el 4,8, es decir, muy baja. Podemos ver acá cuál es el promedio histórico de base monetaria, que va entre los 10 y 12 puntos del PBI. Y hoy está entre 4 y 5. O sea que hoy la base monetaria, o sea la cantidad de fichas con las que se juega el juego de la economía en la Argentina, es muy baja. Y así es imposible una reactivación económica. Claro, no va a nunca mejorar el consumo ni el empleo. Entonces, tiene un gran margen el Banco Central para remonetizar la economía, como emitiendo pesos. ¿Y de qué manera puede emitir pesos? Comprando dólares. De hecho, el Banco Central calcula que para emitir la cantidad de pesos necesario para poner la cantidad de dinero en el promedio histórico, tendría que comprar 25.000 millones de dólares a tipo de cambio de hoy y emitir los pesos correspondientes. Bueno, este cambio de estrategia del equipo económico ya se empezó a ver un poquito nada más esta semana. ¿En qué lo vimos? Primero, en la primera licitación del Tesoro post elecciones, donde el Tesoro ofreció una tasa tanto más baja que el mercado aceptó solamente el 57% de refinanciación y el otro 43% el Tesoro tuvo que poner los pesos. ¿Y cuántos pesos fueron? 5 billones de pesos. Estos 5 billones de pesos que estaban en la cuenta del Tesoro en el Banco Central ahora salieron a la calle. Ya empezó de a poquito la remonetización. Esto no fue con compra de dólares, sino que fue con el mecanismo anterior que el gobierno llama el punto anchor, que consiste en que cuando la tasa de rollover de la deuda del Tesoro sea menor al 100%, el Tesoro, en vez de ofrecer una tasa más alta para tratar de refinanciar el 100%, no ofrezca una tasa más alta y directamente pague en pesos cash lo que no se quiso refinanciar y esos pesos vuelvan a la economía en forma de liquidez. Bueno, hubo punto anchor el miércoles porque el Tesoro ofreció una tasa mucho más baja. Veamos con este gráfico de ADCAP cuál es la tasa promedio ponderada que se ofrecía en las licitaciones primarias del Tesoro. Desde la salida de las LEFI en adelante, que fue el 10 de julio, podemos ver que la tasa no había parado de subir
y se había llegado a ofrecer en agosto, o sea, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en la licitación primaria una tasa de 4,27 mensual. Bueno, bajó abruptamente la tasa al 2,87 mensual en la última licitación y además se alargó la duración promedio de los títulos. Es decir, que el gobierno ofreció tasa más baja y plazos más largos y el mercado aceptó solamente el 57% y el 43% quiso los pesos que el Tesoro le dio, los 5 billones de pesos, y de esa manera dotó de liquidez a la plaza luego de meses y meses y meses de retirar la liquidez. Al mismo tiempo, tuvimos políticas anunciadas después de las elecciones, como por ejemplo un refuerzo del presupuesto en salud que le da al Garrahan y todas estas cosas, que también antes eran impensadas, y demuestra una voluntad de cambio de prioridades en la estrategia de cómo se administra la plata de parte del gobierno, que no de manera electoralista antes de las elecciones, sino después, en vista a la reactivación y a las nuevas prioridades que sondean las consultoras, larga más plata el gobierno para estas cuestiones, que también es una manera de inyectar liquidez, con 35.800 millones a hospitales nacionales. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Que tanto desde lo técnico como desde lo fundamental, podemos pensar en el inicio de un nuevo mercado alcista, o si querés, la continuidad de aquel mercado alcista iniciado en 2022, que durante 2025 tuvo un mercado bajista metido adentro, de una duración de 10 u 11 meses, con una caída que llegó hasta más del 50% para el Merval en dólares, más de 25% para los bonos en dólares, más de duplicación del riesgo país. Y esto lo podemos plantear porque tanto en lo cuantitativo, es decir, en lo técnico, podemos ver reconocimiento de soportes con volumen y quiebre de resistencias y de canales bajistas al alza, y desde lo fundamental, desde lo cualitativo, podemos ver un cambio muy fuerte en las expectativas, la desaparición repentina del riesgo político con un año no electoral por delante, con el mercado escuchando como música lo que quería escuchar respecto de la estrategia política del gobierno, ahora súper consensuadora en pos de las reformas, y una estrategia macroeconómica que deja atrás la prioridad absoluta de la baja de la inflación para darle lugar a la reactivación económica y a la acumulación de reservas, música para los oídos del mercado. Respecto del tipo de cambio, un alivio repentino y una inercia de una expectativa de devaluación que todavía permanece y es la única controversia que todavía podemos ver en los precios, en una curva de futuros que todavía no termina de digerir la nueva realidad a partir de las elecciones, con la posibilidad de que si el riesgo país sigue bajando de esta manera, se rompa el trilema, no tenga que comprar dólares en el mercado del gobierno para pagar las deudas, quitándole presión al tipo de cambio y compatibilizando el esquema de bandas con el resto del mecanismo macroeconómico. Entonces ese dólar que todavía no cede podría bajar en noviembre por exceso de dolarización en la previa de las elecciones frente a un posible evento negativo que finalmente no se dio y un agregado de dinero transaccional que está absolutamente dolarizado y en noviembre va a necesitar desdolarizar al menos parcialmente para hacer frente a pagos corrientes en pesos. Pero más aún entrado diciembre, con el cambio de la estacionalidad, el regreso de la demanda estacional de pesos y de la oferta de dólares de la cosecha fina, todo esto nos hace pensar que es posible que tengamos una baja del dólar de noviembre en adelante y tal vez agudizándose hacia diciembre. Y todo esto, ¿con qué mentalidad lo tenemos que ver? Acordándonos que lo que a nosotros nos parece de qué tendría que hacer el gobierno o qué está mal y qué está bien, no mueve absolutamente nada al mercado, y lo que mueve el mercado es el consenso de los inversores, de los analistas, que tienen su propia mirada. Puede ser equivocada o acertada, pero nosotros vamos a tener que surfear esa ola. Nosotros podemos subirnos o no, pero no podemos crear las olas nosotros mismos. Así que es importante la lectura y es importante ser atento y consciente de las hipótesis de inversión. Por eso es que te voy a invitar a entrar a clavebursátil.com/asesores, donde te vas a poder asesorar con nosotros abriendo una cuenta en alguna de nuestras propuestas de inversión con brokers con los que trabajamos sin ningún costo asociado para vos. Es decir, simplemente con las comisiones que vos hoy ya estás pagando, vas a tener nuestro asesoramiento. Ya estás pagando comisiones y no tenés nuestro asesoramiento. Aprovechá las comisiones, entrá a clavebursátil.com, mandanos un mensaje y asesorate con nosotros en alguna de las propuestas de inversión que te ofrecemos en clavebursátil.com/asesores. Nos vamos ahora con la parte de mercado internacional, donde hemos tenido una semanita por demás interesante. Han pasado varios eventos de relevancia y yo la titulo esta semana como la fiebre tech mantiene vivo el bull market. Tuvimos
Por un lado, la reunión de la Reserva Federal, donde a simples rasgos la Fed pinchó expectativas de un recorte adicional de tasa en el mes de diciembre, señales de agotamiento en cuanto al movimiento de la acción de precio en los principales índices de Estados Unidos, todos los días operando de mayor a menor, abriendo al alza y recortando la suba. Eso es una señal de agotamiento en la fuerza alcista. Sin embargo, tuvimos, por un lado, finalmente el encuentro, la reunión entre Trump y Xi Jinping y un acuerdo comercial que disipa incertidumbre al menos para el corto plazo. Una muy buena señal y una muy buena noticia desde el frente de comercio internacional. Por otro lado, llegaron los balances de las grandes tecnológicas con unos balances espectaculares. Ya los vamos a estar viendo ahora más adelante. Y por último, sigue el boom de la inteligencia artificial con Nvidia a la cabeza. Nvidia, un hito histórico en Wall Street, alcanzando los 5 trillions en capitalización bursátil. Arrancamos primero con lo que fue la reunión de la Reserva Federal, que fue puntualmente el día miércoles. En realidad, el comité de la Reserva Federal se junta desde el día lunes, están lunes, martes y miércoles. A partir del día lunes es que comienza lo que se llama el compromiso de silencio. Desde ese día ningún miembro de la Fed puede dar comentarios en público, una nota, nada. Están reunidos lunes, martes, miércoles y el día miércoles finalmente se anuncia la decisión sobre la política monetaria y posteriormente tenemos la conferencia de prensa de Powell, que es actualmente el presidente de la Fed, al menos hasta mayo del año 2026, que es cuando vence su mandato. ¿Qué pasó en esta última reunión? Bueno, en primer lugar, la decisión fue hacer un recorte de 0,25 sobre la tasa de referencia, segundo recorte sobre la tasa de interés en lo que va del año, y esto fue muy en línea a lo esperado con lo que ya venía descontando el mercado, con lo cual prácticamente no hubo sorpresa acá, todo ya estaba puesto en precios. La tasa de referencia de la Fed, que estaba en el rango de 4,25-4%, ahora se ubica en el rango 4%, 3,75. Es una tasa más baja, con lo cual flexibilizaron la política monetaria. Por otro lado, en lo que fue la conferencia de prensa de Powell, dijo un poco más de lo mismo, pero adoptó un tono más hawkish, podríamos decir, es decir, un poco más duro. Por un lado, señaló que la actividad económica está creciendo a un ritmo moderado. Ya cambiaron el discurso, antes hablaban de una economía creciendo a un ritmo sólido, ahora hablan de una economía creciendo a un ritmo moderado. La creación de empleo desaceleró este año, con lo cual la balanza de riesgos sigue pesando más sobre la parte de mercado laboral, por eso deciden recortar la tasa de interés. Y por otro lado, alerta de que la inflación se movió al alza durante el 2025 y todavía se mantiene elevada. Recordemos, el último dato de inflación vino en torno al 3% interanual y la Reserva Federal tiene como objetivo de largo plazo llevar la inflación al 2%. Por otro lado, anunciaron finalmente el fin del quantitative tightening. Recordemos, el quantitative tightening es política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, reduciendo su hoja de balance mediante el dejar vencer los bonos que tienen en su cartera, es decir, todos los bonos que iban venciendo pagando cupones, amortizaciones. La Reserva Federal ese dinero no lo reinvertía en el mercado de bonos, sino que directamente lo dejaba vencer, absorbiendo liquidez del sistema financiero. Desde el 2022 hasta la actualidad redujeron en 2 billions aproximadamente la hoja de balance. Bueno, a partir del 1 de diciembre dejan de hacer esta política de reducción de hoja de balance, con lo cual van a reinvertir todos esos vencimientos y de cierta manera dejan de absorber liquidez en el sistema, lo que se traduce en mayor liquidez en el sistema financiero. Esto es una noticia positiva claramente, ya que cuando hay mayor liquidez, esto hace subir los precios de los activos financieros. Por otro lado, dijo, hay diferencias de opinión entre los miembros del comité. Esto se traduce en que no está definida cuál va a ser la política monetaria hacia adelante, y habló puntualmente del próximo recorte en el mes de diciembre, donde el mercado venía descontando que iba a haber otro recorte de 0,25 y dijo, un recorte en la reunión de diciembre no está asegurado, podría no ser inevitable, y ahí pinchó las expectativas del mercado, subieron los rendimientos de los bonos del tesoro, rebotó el índice dólar y cayeron prácticamente todos los activos de riesgo el día miércoles tras reunión de la Fed. Observemos con este gráfico cortesía de Portfolio Personal Inversiones cómo se movieron las expectativas tras la reunión de la Reserva Federal. El día martes 28 de octubre, anterior a la reunión de la Reserva Federal, observemos que las expectativas apuntaban
que la tasa de interés hasta diciembre 2025 con un 90% de probabilidad se iba a ubicar en el rango 350-375, es decir, 25 puntos básicos por debajo del nivel actual. Bueno, posterior a la reunión de la Fed, esas probabilidades cayeron por debajo del 70% y aumentaron las probabilidades de que la tasa se ubique en 3,75-4, que es el nivel actual, es decir, que no haya un recorte para la reunión de diciembre. Por otro lado, en el frente de comercio internacional tuvimos un claro acercamiento entre Estados Unidos y China. En primer lugar, se juntaron representantes de ambos países en Malasia y mediante noticias dejaron trascender que Estados Unidos y China trabajaban en un marco de entendimiento para avanzar en un acuerdo comercial amplio, una muy buena noticia. Y finalmente, 2 días después, el día jueves 30 de octubre, se concretó la reunión, el encuentro presencial entre Donald Trump y Xi Jinping, donde podemos destacar varias cuestiones dichas por el propio Trump en sus redes sociales y después trascendió también en noticias y demás. En primer lugar, Trump catalogó a la reunión como asombrosa, es decir, fue mucho mejor de lo que se venía esperando. Por otro lado, acordaron que Trump va a visitar Pekín nuevamente en abril. Esto habla de que entablaron un contacto directo y mantenerlo al menos de aquí en adelante. Hasta el momento, ¿de qué se trata el acuerdo y qué base sentó? Bueno, Estados Unidos va a cancelar esa amenaza de los aranceles del 100% que iban a empezar el 1 de noviembre, algo prácticamente cantado, era obvio que no iban a implementar esto. Por otro lado, Estados Unidos reduce de 20 al 10% de los aranceles a productos importados de China que estaban vinculados con el fentanilo. Probablemente no tenían nada que ver, pero era la excusa que había puesto Trump para imponer estos tipos de aranceles. Y por otro lado, que tal vez es el más importante, extiende la tregua en aranceles recíprocos con China por 1 año. Es decir, tenemos de aquí a 1 año por lo menos un escenario con mayor certidumbre, mientras obviamente ninguno de los dos rompa este acuerdo. Por otro lado, de la parte de China, suspende las restricciones a exportación de tierras raras al menos durante 1 año y China reanuda compras de soja estadounidense, aproximadamente 12 millones de toneladas de compras para la temporada actual. Si miramos el gráfico semanal de los contratos de soja, podemos ver cómo tras la noticia esta última semana tuvimos una tremenda voladura de la soja, finalizando en máximos de la semana, y fíjense también el notable incremento de volumen. Hace ya 3 semanas atrás aproximadamente la soja viene subiendo con fuerza y además viene de una tendencia bajista desde mediados del año 2022 que parece ahora estar quebrando al alza, dando señales de una reversión alcista. Con lo cual este acuerdo entre Estados Unidos y China es una muy buena noticia, marca una gran desescalada en el conflicto, en la guerra comercial, y si bien no es un acuerdo permanente, total y una solución al conflicto, sin lugar a duda que despeja la incertidumbre hacia un corto mediano plazo. Por otro lado, tenemos que hablar de Nvidia. Nvidia sigue dando la nota, sigue dando que hablar, y de cierta manera la cotización de Nvidia refleja lo que son las expectativas optimistas con respecto a la revolución de la inteligencia artificial, si consideramos que Nvidia es la empresa de semiconductores que se ha posicionado como líder dentro de la industria, como principal proveedora de procesadores de datos para todo lo que es la infraestructura y centro de datos vinculados a lo que es el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. Esta última semana tuvimos principalmente 2 drivers que impulsaron la cotización al alza de Nvidia. Por un lado también estuvo el tema del acuerdo de Estados Unidos y China, donde se especulaba con que Estados Unidos iba a quitar restricciones de exportación de semiconductores a China y eso le permitiría a Nvidia comenzar a vender mucho más hacia el gigante asiático. Pero eso no está confirmado. Lo que sí estuvo confirmado fueron estas 2 noticias, estos 2 acuerdos nuevos que tuvo Nvidia. Por un lado, suministrará 260.000 chips de última generación Blackwell a Corea del Sur, a empresas como Samsung, Hyundai y Naver Corporation, es decir, un mercado que se abre a los semiconductores de Nvidia. Y por otro lado, una alianza de Nvidia con Nokia para invertir aproximadamente $1.000 millones para construir una plataforma de 6G, una plataforma 6G centrada en inteligencia artificial. A raíz de esta noticia yo me pregunto también, bueno, ¿y de qué se trata esto de una plataforma de comunicaciones 6G? Acá le preguntamos a ChatGPT y nos dice: una plataforma de comunicaciones 6G es el ecosistema tecnológico de próxima generación, sexta generación, que va a suceder
al 5G, que es el último desarrollo en lo que es redes de comunicaciones. No se trata solo de una red móvil, sino de una infraestructura integral que combinará inteligencia artificial, computación en la nube, sensores y comunicación cuántica. Se espera que empiece a implementarse recién comercialmente entre 2030 y 2035. Es una gran apuesta hacia adelante, una apuesta hacia futuro que está realizando Nvidia para posicionarse también y adelantarse a esta industria. Mientras el 5G se centra en velocidad y baja latencia, el 6G busca integrar inteligencia en la red misma, para que dispositivos y sistemas piensen y aprendan durante la comunicación. Principales características de una plataforma de sexta generación: va a ser hasta 100 veces más rápido que el 5G, menos de 0,1 milisegundos, ideal para control remoto o realidad mixta, inteligencia artificial integrada para la gestión de la red, conectividad universal, redes terrestres, satelitales y marítimas, comunicación 3D y holográficas para experiencias de telepresencia e interfaces inmersivas, y una seguridad avanzada con el uso de criptografía cuántica. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué Nvidia se asocia, hace esta alianza con Nokia? Bueno, acá dice Nvidia que va a aportar toda su experiencia en lo que es la innovación y el desarrollo de inteligencia artificial y hardware acelerados, es decir, los procesadores de datos, las redes, la supercomputación, y Nokia aporta todo lo que es la infraestructura para la red de comunicaciones móviles y las patentes de telecomunicaciones. Juntas van a crear una plataforma de 6G basada en inteligencia artificial. A juzgar por la cotización de las acciones de Nvidia, pareciera que el mercado le sigue creyendo a todas estas apuestas a futuro que está haciendo la compañía en desarrollo de nuevas tecnologías, ya que podemos ver que en la semana subió casi un 10% la cotización de Nvidia, alcanzando un nuevo máximo histórico, y desde la mirada técnica podemos ver que sigue en una clarísima tendencia alcista. De hecho, tuvo todo un proceso acá como de lateralización, una corrección por pausa y no por precio, y a partir de la semana pasada rompe esa resistencia al alza y da continuidad a la tendencia de suba. Por otro lado, hablábamos de la semana más importante en referencia a la temporada de balances, ya que presentaron 5 de las 7 grandes tecnológicas. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, observemos lo que es la composición actual del índice de S&P 500. Podemos ver que casi un 40% del índice está representado por estas grandes tecnológicas. La que más peso tiene hoy en día, casi un 8% del índice, es Nvidia. Con lo cual imagínense lo que veíamos antes, Nvidia con todos estos anuncios, todas estas noticias subiendo casi un 10% en la semana. ¿Cómo te va a caer el índice con la principal empresa del índice subiendo un 10%? Por otro lado, Microsoft casi un 7%, Apple casi un 7% también, Amazon casi un 4%, Meta casi un 3%, después tenemos a Broadcom, Alphabet, que es Google, casi un 3%, Tesla poco más de un 2%, y después Alphabet, que es también Google, pero cotiza con dos tipos de acciones, clase A y clase B. Con lo cual, hoy en día, si queremos analizar qué es lo que está sucediendo y qué puede llegar a suceder con el índice de S&P 500, tenemos que analizar a estas compañías porque son las que en gran medida explican el movimiento del índice. En este sentido, esta semana presentaron Microsoft, Meta, Google, Amazon y Apple. Resultados de las Big Tech versus expectativas, todas superaron las expectativas del mercado. Observemos, Microsoft superando expectativas de mercado tanto en ganancias como en ingresos. En ganancias, 12% arriba de las expectativas. En ingreso, 3% arriba de las expectativas. Meta Platforms. Vemos acá que dice que defraudó un 84% por debajo de las expectativas en ganancias, pero ahora ya lo vamos a ver más en detalle. Esto se debió a un cargo fiscal extraordinario y no tiene nada que ver con el negocio real de la empresa. Quitando esa distorsión, hubiese superado expectativas también. En ingresos, casi un 4% arriba en cuanto a expectativas. Google superando también, 25 arriba en las expectativas de ganancia, 2,5 arriba en expectativas de ingreso. Amazon, 25 arriba en cuanto a las expectativas en ganancias, superando ligeramente en ingresos, 1,38. Apple también superando expectativas, tanto en ganancias como en ingresos. Veamos en primer lugar el balance de Google, balance espectacular. La empresa alcanzó un récord en ingresos en un trimestre, superando los 100.000 millones de dólares, creciendo un 16% a nivel interanual en ingresos, impulsado prácticamente por todas sus ramas de negocio. La rama de publicidad a nivel general creció un 13% interanual
impulsado sobre todo por lo que es el motor de búsqueda de Google y la publicidad dentro de YouTube. Decreció ligeramente todo lo que es publicidad dentro de aplicaciones móviles. Por otro lado, todo el segmento de Google Play, donde la empresa tiene todo lo que es su segmento de dispositivos tecnológicos, smartphones, suscripciones a YouTube Premium y demás, creciendo un 21% interanual, y Google Cloud, la unidad de negocio con mayor crecimiento, saltando un 34% interanual en ingresos. Por otro lado, espectaculares márgenes de rentabilidad, 60% margen bruto, 31% margen operativo y 34% margen neto, con una ganancia neta final de 35 mil millones de dólares, creciendo a un 33% interanual. Realmente impresionante el crecimiento de esta compañía. Algunos puntos a destacar de este último trimestre de Google, como decía, alcanzando más 100 billions en facturación, todo lo que fue el crecimiento en el motor de búsqueda de Google, impulsado también por la implementación del modo inteligencia artificial, que se implementó en 40 idiomas con 75 millones de usuarios activos por día, es decir, una gran adopción de estas nuevas herramientas que está ofreciendo Google en su motor de búsqueda. Por otro lado, Google Cloud Platforms, fuerte demanda de todo lo que es inteligencia artificial para empresas, infraestructura en la nube y soluciones de inteligencia artificial generativa. YouTube Premium alcanzó más de 300 millones de suscriptores pagos, mostrando un fuerte crecimiento de su plataforma, que mantiene el liderazgo en lo que es contenido audiovisual en internet, y gran generación de free cash flow operativo, creciendo un 30% interanual, y también podemos ver una fuerte inversión en CAPEX, creciendo el 133% interanual, proyectando un CAPEX para todo el año 2025 de 91 mil millones de dólares, claramente destinado a todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Observemos todo lo que es el segmento cloud de Google, el crecimiento que viene teniendo, no solo en ingresos, que es la línea azul, sino también en beneficio operativo. Observemos que el segmento cloud de Google recién en el primer trimestre del año 2023 comenzó a ser rentable. Antes daba puras pérdidas, era una apuesta a futuro, y a partir del 2023 comienza a dar ganancias y no para de crecer, mejorando su margen de rentabilidad. Observemos que a nivel interanual el crecimiento en el beneficio operativo generado por Google Cloud fue de un 85%. Miramos la acción de Google en visión semanal, donde podemos ver que finalizó una gran semana subiendo cerca de un 5%, llegó a estar igual cerca de un 10% en la semana, después devolvió un poquito de la suba, pero fíjense el volumen. Tremendo volumen en Google con esta suba, es decir, el volumen convalida de cierta manera la suba. A mi punto de vista ya la veo un poquito estirada, no compraría en estos niveles. Hoy cotiza un PER cerca de 28, que está un poquito por arriba del promedio. Un precio sobre ventas también bastante elevado, a niveles similares de esta zona, con lo cual en términos de evaluación ya lucen múltiplos demasiado altos o exigentes, y la empresa debería tener un futuro espectacular para justificar comprar en estos niveles. Yo ya ahora esperaría una corrección, tarde o temprano va a llegar, pero con este balance la verdad que si tengo Google sigo manteniendo en cartera porque es una empresa espectacular. Vamos con Microsoft, que en líneas generales también presentó un balance muy bueno. Observemos Microsoft facturando más de 77 mil millones de dólares con un crecimiento del 18% interanual, impulsado este crecimiento principalmente por lo que es el segmento de Microsoft 365, creciendo un 17% interanual, y todo lo que es el segmento cloud, creciendo un 28% interanual. Es una empresa que sigue teniendo muy buenos márgenes de rentabilidad, un margen operativo del 49% y un margen neto que se vio ligeramente comprimido en 2 puntos porcentuales, y por eso el beneficio neto final creció un 12,5% interanual, un poquito menos que los ingresos. ¿A qué se debió esto? Bueno, la empresa lo adjudicó a su inversión en OpenAI, que redujo el beneficio neto en aproximadamente 3 mil millones de dólares. Miramos gráfico semanal de Microsoft. Bueno, la verdad no me gusta mucho el gráfico de Microsoft, al menos para el corto plazo. Observemos, cayendo en la semana poco más de un 1%, y si hacemos un poquito de zoom a lo que fue la vela de esta semana, observemos, llegó a marcar máximo histórico,
prácticamente en la zona de los $554, que había sido el máximo previo hace unos meses atrás, pero después recortó toda la suba y finalizó en mínimos de la semana prácticamente, con esta vela roja marcando lo que podría ser un doble techo y figura bajista, con lo cual podríamos llegar a tener acá algún tipo de corrección en Microsoft hacia la zona de la media de 200 o hacia la zona de los $450, que había sido un soporte importante previamente. Además, observemos que esta baja se dio con mucho volumen, un aumento significativo de volumen, un volumen que no veíamos por lo menos desde abril de este año, con todo el lío de los aranceles de Trump. Es decir, hubo bastante operación en esta zona de precio, y a juzgar por el movimiento del precio y por la vela que terminó formando, este volumen fue más venta que compra. Con lo cual acá también tenemos un balance muy bueno, una empresa con excelentes fundamentos, un sólido negocio y además con perspectivas positivas hacia adelante de seguir creciendo, pero a juzgar por el precio de la acción, todas esas expectativas ya estaban descontadas en el precio, con lo cual chocolate por la noticia, sell the news. Sale el balance, la cotización cae y comienza a retroceder, con lo cual tranquilamente podríamos tener una corrección de precio que eventualmente podría significar ahí una oportunidad de compra. Veamos ahora Meta, que a mi modo de ver presentó un balance muy bueno. De las grandes tecnológicas es la que viene creciendo a mayor ritmo. Observemos un crecimiento a nivel interanual en ingresos de Meta del 26%, facturando 51.200 millones de dólares, claramente impulsado por su principal unidad de negocio, que es la publicidad dentro de redes sociales, que creció un 26% a nivel interanual. Los otros segmentos de negocio, que son más pequeños, vienen creciendo a un ritmo mayor aún. Todo lo que tiene que ver con infraestructura de pagos, creciendo un 59% interanual, y todo lo que es la parte de Reality Labs, creciendo un 74% interanual. Por otro lado, observemos un margen bruto del 82% para Meta, es un muy buen margen, y un margen operativo del 40%. Por último, el beneficio neto, veíamos antes, cayó un 82% a nivel interanual. Fue un margen neto del 5%, comprimiendo 33 puntos porcentuales. Pero esto se debió, como les decía antes, a un gasto fiscal extraordinario. Es decir, la compañía tuvo que hacer un ajuste contable que se trasladó en una caída del 82% en el beneficio neto, pero no significó una salida real de dinero en la empresa, no hubo ningún cambio fundamental en el negocio de la compañía. Esto fue nada más un asiento contable que tuvo que ver con una modificación fiscal en la One Big Beautiful Bill de Donald Trump, que modificó la manera de deducir impuestos en las grandes compañías. Esto significó que lo que Meta pensó que iba a tener de beneficios impositivos hacia adelante, lo tuvo que actualizar a la fecha presente, y eso significó contablemente una reducción del beneficio en este trimestre puntual. El próximo trimestre eso ya no va a estar, se actualiza nuevamente y la empresa va a tener un beneficio que realmente represente lo que es el negocio de la compañía. Con lo cual, darle bola a esto de que el beneficio de Meta cayó un 82% o salir a vender por este motivo sería realmente algo que no tiene ningún sentido. Puntos clave del balance de Meta. Bueno, lo que decíamos recién, la provisión de aproximadamente 15.9 billones de dólares. Sin este efecto, el beneficio hubiera crecido al 19% interanual de la compañía, es decir, el negocio de la empresa sigue andando muy bien y creciendo a un ritmo fuerte. Usuarios activos, que es la métrica más importante de este negocio, usuarios activos por día en la familia de aplicaciones de Meta, 3.5 billones, creciendo un 8% a nivel interanual en personas que utilizan sus redes sociales. Y además, impresiones de publicidad, es decir, las veces que se muestran las publicidades dentro de sus aplicaciones, creciendo a un ritmo del 14% interanual. Y por otro lado, seguimos viendo acá lo mismo que veíamos en otras grandes tecnológicas. Fuerte inversión en CAPEX, vinculado a todo lo que es esta carrera en el liderazgo de la inteligencia artificial. En el caso de Meta, aproximadamente 72 billones de dólares que proyecta para todo el año 2025 en gastos de capital. Observando el gráfico semanal de Meta, vemos una tremenda caída, cayó un 11% en la semana. Fíjense lo que fue este velón rojo, y además con un fuerte aumento de volumen. Miren lo que fue este volumen tremendo. A mi parecer, solamente mirando lo que fue el balance,
Me parece demasiado exagerada esta baja. Lo del gasto extraordinario fiscal que afectó en el beneficio no tuvo nada que ver. Puede ser que el mercado no le haya gustado que la previsión en gasto de capital haya sido mayor a lo previsto. Eso puede generar una compresión de márgenes a corto plazo, pero es lógico en un contexto donde todas las grandes tecnológicas están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de inteligencia artificial. Veamos qué pasa. Hasta el momento fue a corregir justo contra la media de 100 semanas, que en la caída fuerte de abril también había sido un nivel de soporte. Y en caso de romperlo tenemos todo este nivel que había sido resistencia y soporte anteriormente, que corresponde a la zona de los $517 aproximadamente para Meta. Si llega a ese nivel de precio, yo creo que podría ser una zona interesante para pensar en invertir en Meta. Acuérdense lo que pasó en el 2022, toda esa expectativa de que la empresa estaba gastando mucho en Reality Labs, en el metaverso, todo esto, que Snapchat, que TikTok. Bueno, la cotización llegó a los $90, a partir de los $90 se fue arriba de los $600. Son oportunidades que aparecen muy pocas veces en el mercado. En el caso de Amazon también presentó muy buen balance, creciendo a un ritmo del 13% interanual, facturando $180 mil millones. Amazon en este último trimestre es realmente una máquina de generar dinero, bastante diversificada en todo lo que son sus tiendas de e-commerce dentro de Estados Unidos, las tiendas físicas que tiene también, todo lo que son las tiendas para vendedores de terceros, el segmento de publicidad creciendo a un ritmo del 24% interanual, todo lo que son suscripciones pagas como Amazon Prime y todo el segmento cloud con Amazon Web Service, que hoy en día es la infraestructura de cloud computing más grande del mundo, creciendo a un ritmo del 20% interanual. Pero probablemente lo mejor de este último balance de Amazon fue la mejora en sus márgenes de rentabilidad, donde podemos ver que el margen neto creció en 3 puntos porcentuales y esto le generó un beneficio neto de $21.200 millones, creciendo un 38% a nivel interanual. En el caso de Amazon también invirtiendo fuertemente en gasto de capital, principalmente vinculado a todo lo que es la infraestructura para Amazon Web Service, y está estimando gasto de capital para todo el 2025 en 125 billones, es decir, una millonada lo que está gastando Amazon en gasto de capital. Eficiencia en costos impulsó los márgenes, como veíamos anteriormente, y anunció una fuerte recorte de plantilla, aproximadamente 14.000 despidos en Amazon, que según el CEO de la compañía se debe a la adopción de herramientas de inteligencia artificial para tareas operativas. Veamos este gráfico muy interesante que nos muestra el crecimiento a nivel interanual en los ingresos que vienen generando el segmento cloud en estas tres principales empresas que tienen esta rama de negocio, que son Microsoft, Google y Amazon. Observemos que el crecimiento que han tenido estas tres compañías se mantiene relativamente estable. Amazon viene creciendo a un ritmo del 17% interanual. Google aceleró el crecimiento, venía creciendo en torno al 22, 26, 28, 29, 32 este último trimestre. Microsoft también venía creciendo a un ritmo del 31, 35 en los picos y este último trimestre creció a un ritmo del 39%. Mirando ahora el gráfico semanal de Amazon, de las grandes tecnológicas que presentaron balance de términos de performance, fue sin dudas la mejor, subiendo casi un 9% a nivel interanual. Y observemos con aumento de volumen también, mucho volumen negociado esta última semana en Amazon, subiendo casi un 9%. Y me gusta Amazon como viene, Observemos media de 100 semanas funcionando de soporte durante toda esta tendencia alcista, rebotó desde la media de 100 semanas, estas últimas 2 semanas viene subiendo fuerte y fíjense que con esta suba rompió zona de máximos, marcó nuevos máximos históricos y con ese volumen esto habilita a seguir subiendo e ir a buscar nuevos máximos históricos para Amazon. Vamos por último con lo que fue el balance de Apple, que también fue un balance muy bueno el de esta compañía, con una facturación de $102.500 millones, creciendo un 8% a nivel interanual, creciendo prácticamente en todas sus unidades de negocio, pero principalmente el impulso sigue viniendo por todo lo que es el segmento de servicios. Tiene buenos márgenes de rentabilidad, margen bruto del 47%, margen operativo del 32% y un margen neto del 27%, que observemos creció a un ritmo del 86% a nivel interanual. Dentro de los puntos claves
de Apple, tuvimos una proyección de ingresos al doble de lo que venía consensuando el mercado. La empresa proyecta un crecimiento en ingresos para el cuarto trimestre del año en torno al 10-12%, cuando el consenso estaba en 6%, que es más o menos el promedio histórico de crecimiento de Apple, al menos de los últimos años. Este fuerte crecimiento que proyecta la empresa se debe a una fuerte demanda global del nuevo iPhone 17 y por otro lado, ese crecimiento en el beneficio neto de más de un 80% a nivel interanual se debió a menores costos impositivos que significaron en un aumento de los márgenes de rentabilidad. Mirando el gráfico semanal de Apple, evidentemente el balance fue bien recibido por los mercados, ya que terminó cerca de un 3% arriba a la semana, sin embargo recortando gran parte de la suba. Observemos la velita semanal que dejó Apple, llegó a marcar un máximo histórico en la zona de los $280 aproximadamente, recortó la mitad de la suba semanal y cerró en la zona de los $270. En cuanto al volumen negociado, fue un volumen relativamente normal, cercano al promedio, no hubo un aumento tan fuerte como si vimos en otras de las grandes tecnológicas y el precio luce un poquito estirado ya. Yo no entraría acá, no compraría Apple en este nivel de precios, esperaría al menos algún tipo de ajuste, algún tipo de corrección para ahí sí pensar en comprar este papel. Vamos ahora sí para finalizar con el episodio de hoy con el análisis de los principales índices de Estados Unidos y arrancamos mirando el gráfico del índice S&P 500 en visión semanal, que como podemos ver en el gráfico terminó aproximadamente un 0,7% arriba en la semana, sigue en tendencia alcista cómodamente arriba de la media de 200 y a mi modo de ver yo sigo creyendo que el mercado de Estados Unidos está para corregir. Fíjense la vela que dejó esta semana, es esta velita roja que vemos acá. Es una vela que arranca la semana subiendo, que marca nuevo máximo histórico en la zona de los 6.900 puntos, pero que devuelve prácticamente toda la suba de la semana y finaliza en el mismo precio donde arrancó el lunes, que había arrancado con gap alcista. Y fíjense lo que es esta vela, ¿no? Es una vela que a mi modo de ver muestra señal de agotamiento, todos los días operando de mayor a menor, arranca al alza, recorta la suba, arranca al alza, recorta la suba. Esto te muestra que hay una toma de ganancias, hay mayor fuerza de venta, pero bueno, yo vengo diciendo que está para corregir desde toda esta zona y la realidad es que viene lateralizando y termina subiendo. Pasa algo la semana que viene, Nvidia da otro anuncio y sube otro 10% y el S&P 500 no va a corregir. Pero bueno, yo no compraría en estos niveles, seguiría esperando algún tipo de corrección. Si estoy posicionado, no sé si vendo porque la tendencia sigue siendo claramente alcista, pero sí para sumarme a este movimiento y a esta ola de suba, esperaría algún tipo de corrección. Mirando mercados emergentes con el ETF EM en visión semanal, vemos algo bastante parecido. Terminó la semana ligeramente positivo, pero con una vela roja, es decir, arrancó con un fuerte gap alcista, después siguió subiendo y posterior a la reunión de la Fed recortó prácticamente toda la suba y finalizó casi en el mismo punto donde había finalizado la semana anterior. Acá también vemos una fuerte suba prácticamente sin parar desde el mes de abril y tranquilamente podríamos tener algún tipo de corrección dentro de la tendencia para luego seguir subiendo. En cuanto al mercado cripto, miramos gráfico semanal de Bitcoin. Realmente muy interesante cómo está el Bitcoin nuevamente testeando línea de soporte, testeando la tendencia alcista y hasta el momento sin una clara definición. Observemos, ya viene 3 semanas consecutivas contra la línea de tendencia que es este soporte. Las 3 semanas lo reconoce, no rompe, pero tampoco encuentra fuerza de suba como para ir a buscar nuevamente zona de máximos allá por los $125.000 aproximadamente. Veremos semana que viene si tenemos una definición por este lado. De cara a la semana que viene sigue el foco en la temporada de balances, como para destacar algunas empresas que están presentando resultados: Berkshire Hathaway, Spotify, Shopify, Pfizer, AMD, Qualcomm, McDonald's y Airbnb, como para mencionar las más destacadas. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, Salvajes. Pónganle un me gusta a este video para bancar a Mercado Salvaje y suscríbanse al canal si todavía no lo hicieron. Hasta acá hemos llegado con el episodio de hoy. Gracias, Tincho, excelente como siempre, y gracias, Salvajes, por estar ahí. Nos estaremos viendo en un próximo episodio de Mercado Salvaje. Buena vida, buenas inversiones. Chao.